de hoy en día, de los últimos años, 20, 30 años hacia acá, por qué la juventud se ha ido metiendo tanto en el uso de las drogas. Hablando de esto, pues muchos sociólogos y personas importantes con respecto al estudio del comportamiento de las familias, de los jóvenes, de los adultos, han hecho varias observaciones tratando de explicar el por qué los jóvenes de hoy en día tienen un uso tan fuerte de sustancias adictivas, de las drogas en general. Ellos mencionan 5 puntos de los cuales tú debes de estar atento si tú quieres evitar que las drogas lleguen a tu hogar, o si tú que eres joven quieres evitar no volverte en una persona que usa de sustancias adictivas para poder buscar una felicidad o un momento de paz, un momento de alegría con los amigos. Los sociólogos han dicho lo siguiente, han dicho 5 puntos en los cuales tú debes de estar atento para que en tu casa, en tu propia vida, no se llegue a utilizar las drogas y mucho menos te llegues a esclavizar al uso de las drogas. Tú sabes que las drogas tienen un poder adictivo, tienen un poder de hacer que la persona que las empieza a usar necesite seguirlas usando, y por lo tanto es importante pues que tú no las uses nunca y que mucho menos caigas en una adicción a las drogas. ¿Cuáles son los 5 puntos importantes que los sociólogos y los estudiosos de las familias han llegado a concluir que favorece al uso de las drogas? Escucha esto, papá y mamá, escucha tú también esto, querido joven, para que tú evites en un futuro el problema de las drogas. Los sociólogos dicen que el uso de las drogas, como primer punto, va directamente relacionado con la liberalidad sexual. Esta liberalidad sexual que inició en los años 60, se acentuó en los años 70 y que tú sabes que el de hoy es algo muy fuerte, esta liberalidad sexual, tiene una relación muy importante en la vida de los jóvenes con el uso de drogas. En otras palabras, se ha visto, se ha demostrado con estudios serios sobre este asunto, que los jóvenes que viven una vida de liberalidad sexual son muchísimo más propensos al uso de las drogas. Otro punto importante, en un momento más vamos a estar analizando cada uno de estos puntos, ahorita solamente los menciono. Otro punto importante que tú debes de tomar en cuenta para evitar el uso de drogas y para evitar que los jóvenes que puedan vivir en tu casa puedan caer en este consumo de estas sustancias, es que los estudios, los reportes que se tienen, reportes serios, es que se ha visto una relación también muy importante entre el uso frecuente de medios de comunicación masivos como son la televisión y también la música rock. Esto favorece precisamente el consumo de drogas en jóvenes. Es decir, jóvenes que pasan mucho tiempo viendo televisión, sobre todo cierto tipo de películas, cierto tipo de programas, y que además son aficionados, son seguidores de la música, especialmente rock, son personas que también son más propensos a llegar a consumir estas sustancias adictivas que son las drogas. Llevamos dos, la liberalidad sexual y medios de comunicación, televisión y la música, particularmente el rock. Otro de los puntos que se señalan como favorecedores al uso de drogas en la etapa de la juventud es cuando en los diferentes hogares empieza a ampliarse lo que se conoce como abismo generacional. Se le llamaba brecha generacional, ahora también se le conoce como abismo generacional. ¿Qué es esto? Es la ruptura entre la comunicación entre los adultos y los jóvenes o los adolescentes. Es decir, los padres, la mamá, el papá, adultos, no tienen una relación estrecha, no hay una comprensión, no hay un acercamiento hacia sus hijos adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Precisamente porque se habla, los adultos hablan y dicen es que en mis tiempos las cosas eran diferentes, en mis tiempos la vida era distinta, y hay como un distanciamiento entre una generación y otra generación. Cuando ese distanciamiento se hace mayor, se hace más grande, la posibilidad de que los jóvenes caigan en el uso de drogas también se hace mayor, se hace más grande. Por lo tanto, es muy importante que tú analices, que usted que es padre de familia analice
¿Qué tan cercana es su comunicación, su comunión con sus propios hijos que son adolescentes o son jóvenes? Cuando en un hogar ese distanciamiento es importante, es grande, es mucho más fácil que los jóvenes que viven en ese hogar caigan en el consumo de drogas, participen en el consumo de estas drogas y posiblemente adquieran esa necesidad de la droga porque tú sabes que la droga es adictiva. Entonces, son tres los puntos que hemos platicado hasta ahorita acerca de lo que se reporta en estudios serios que favorece a que los jóvenes utilicen de sustancias adictivas como son las drogas. Otro punto, este es muy importante también, que tú lo entiendas, que tú lo conozcas para que tomes medidas en el asunto, es que los reportes nos indican que es más fácil que una persona que está habituada a ser un consumista desbordado, es decir, una persona que le gusta comprar de todo, que le gusta tener de todo, aunque realmente no lo esté necesitando, sino que es una persona que anda buscando, no sé, en lugares, en comercios, el estar comprando y comprando y comprando, ya sea artículos para vestir, ya sea alimentos, ya sea artículos para divertirse con ellos, juegos, etcétera, etcétera. Es decir, que sea una persona que le guste comprar mucho, consumir mucho, también son personas que por este asunto se ven más inclinados también en un momento dado a hacer uso de drogas, de sustancias adictivas. Y el último punto que los estudios nos reportan, que los estudios serios de sociología nos reportan, es la actitud que un sector importante de la juventud tiene ante la vida. Esta actitud que voy a mencionar a continuación favorece muchísimo a que se pueda caer en ese consumo de sustancias adictivas, en ese consumo de drogas. Me refiero a esa actitud que muchos jóvenes tienen de gozar la vida en este momento y en este lugar. Es decir, vivir bajo la filosofía, vivir bajo el pensamiento que lo importante en esta vida es, no importa qué horas sean, no importa qué día sea, no importa en qué lugar esté, lo importante es gozarla aquí y ahora. Es una forma de pensamiento profundamente arraigado en la juventud moderna, profundamente arraigado en el pensamiento de muchísimas personas, principalmente jóvenes, aunque muchos adultos no están exentos de ese pensamiento. Y el tener ese pensamiento como un rector de nuestra vida, el tratar de vivir el aquí y el ahora y sacar el mejor provecho en diversiones, etcétera, etcétera, es un pensamiento que si no lo sabemos poner en su debida dimensión, puede llevarnos a cualquier persona a hacer actos inadecuados y en este contexto llevarnos a un consumo de drogas, no solamente a los jóvenes, sino a cualquier persona en cualquier edad. Estos 5 puntos, en los cuales ahorita vamos a ampliar un poquito más, son puntos en los cuales se debe reflexionar en lo individual y en lo familiar. Es decir, papá y mamá tienen la responsabilidad, posiblemente tener que tomar nota de estos 5 puntos y analizar qué es lo que papá y mamá están enseñando en el hogar con respecto a estos 5 puntos y platicarlo con los hijos. Los jóvenes también platicarlo con sus padres, poner estos temas sobre la mesa en la casa y poder hablar sobre ellos con frecuencia. Si estos 5 puntos se cuidan, si estos 5 puntos tratan de resolverse de forma adecuada, es muy posible que los jóvenes que habitan en ese hogar nunca caigan en el consumo de drogas y mucho menos se vuelvan personas adictas al uso de estas sustancias adictivas llamadas las drogas. Y es que cualquier cosa que hagamos para evitar el consumo de drogas en los jóvenes de hoy en día puede ser pequeña. Podemos quedarnos cortos en cualquier esfuerzo que hagamos para evitar que los jóvenes hoy consuman drogas. El mundo de hoy, en un país como el nuestro, México, podríamos decir que hay 2 tipos de jóvenes nada más. Los jóvenes que están consumiendo ya de hecho drogas y por otro lado aquellos jóvenes que no están haciendo uso de drogas, pero que sí están siendo invitados posiblemente a que hagan uso de drogas. Podríamos entender que el grueso de la juventud que vive hoy vive bajo este contexto. O son jóvenes que están consumiendo drogas de cualquier tipo, ya sean drogas inyectadas, inhaladas, fumadas, etcétera, etcétera, tomadas en forma de pastillas,
O por otro lado, jóvenes que no están haciendo actualmente uso de ninguna sustancia, de ningún tipo de droga, pero que están siendo invitados a hacer uso de ellas. Por lo mismo, es muy importante que las familias, los padres de familia y los mismos jóvenes tomen cualquier medida preventiva para evitar que en un futuro puedan llegar a usar este tipo de sustancias. Bien, vamos a analizar paso por paso los puntos que hace un momento comentábamos acerca del uso de las drogas y acerca de los factores que pueden inclinar a que un joven inicie su vida en el uso de drogas. Vamos a analizar estos 5 puntos para que nos queden más claros y cómo poder atenderlos para evitar precisamente que los jóvenes que viven en casa puedan llevar a usar sustancias adictivas, lo que conocemos como drogas. El primer punto que mencionábamos era la liberalidad sexual. Vivimos tiempos en que la liberalidad sexual, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, en la juventud, aún en la adolescencia, pues son el pan nuestro de cada día. Los jóvenes de hoy en día han crecido en un contexto en donde prácticamente no hay límites para una vida sexual previa al matrimonio. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo: la fornicación, la pornografía, las relaciones sexuales previas al matrimonio son muy comunes en los jóvenes de hoy en día. Y bueno, los estudios sociológicos nos reportan que los jóvenes que viven una vida sexual activa o que son adictos a la pornografía o a programas en la televisión donde vienen escenas sexuales, etcétera, etcétera, son jóvenes que tienden más fácilmente al uso de las drogas. Entonces, aquí papá y mamá tienen que enfocar sus esfuerzos cuando tienes niños chicos en casa o adolescentes, en platicar con ellos acerca de este asunto de cuestiones sexuales y empezar a generar en la mente de tus hijos un respeto por el sexo y un respeto por las personas del sexo opuesto. Es decir, muchos padres de familia se equivocan en la educación de sus hijos. El padre de familia trata muchas veces de que su hijo empiece a mostrarse como varón a la edad de la adolescencia o de la juventud, y el padre de familia a veces se preocupa porque el hijo no ha iniciado una vida sexual, y entonces como que el mismo padre de familia le da temor de que su hijo se le vaya a desviar sexualmente en cuanto a su forma de sexualidad, y entonces el mismo padre de familia empieza a hablarle al hijo acerca del sexo y acerca de la necesidad de que el hijo tenga relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Y ese es un pésimo enfoque a la sexualidad para nuestros hijos. La verdad es de que todo tiene su tiempo. El sexo en el cual nuestro cuerpo tiene, siendo hombre o siendo mujer, tendrá su momento de que pueda ser expresado, y todo esto debe de ser de forma correcta en el contexto de un matrimonio. Cuando el hombre y cuando la mujer se casan, ese es el momento adecuado para poder expresar nuestra sexualidad y para poder llevar una vida sexual activa. Los esfuerzos en este sentido de papá y mamá deben de ser en la dirección de educar a sus hijos sexualmente para que sus hijos no se metan en asuntos de pornografía, no se metan en asuntos de fornicación. La fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio. Y en este sentido es muy importante que haya un esfuerzo claro y contundente. La pornografía está al alcance de nuestros hijos como nunca antes. Tú sabes, existe el Internet, existe muchas páginas en Internet que favorecen y que promueven la pornografía en todos los sentidos. Y un joven adicto a la pornografía es un joven que es candidato al uso de drogas. Esto es lo que reportan los estudios sociológicos. Por lo tanto, no solamente te esfuerces en que tu hijo no consuma drogas, esfuérzate en transmitirle a él conceptos sanos acerca del sexo, conceptos correctos acerca del sexo, y no solamente conceptos. El mismo ejemplo que tú lleves a casa como varón, como mujer, acerca del respeto del sexo y acerca del respeto a personas del sexo opuesto. Si tú logras que tu hijo entienda esto, estás dando un gran paso para evitarle a tu hijo una posible adicción a las drogas.
Recuerda, todo tiene su tiempo y hay que respetar el sexo y hay que respetar a las personas del sexo opuesto. No verlas simplemente como alguien a través del cual yo pueda obtener cierta satisfacción sexual. Antes que nada, antes de ser una mujer o antes de ser un hombre, son personas, son seres humanos y hay que meter este pensamiento en la cabeza de nuestros propios hijos. Hay que inculcar este pensamiento en la cabeza de nuestros propios hijos. Si hay ese respeto, estás ganando mucho para evitar que tu hijo se convierta en un consumidor de drogas. El segundo punto que entendíamos, que comentábamos hace rato, es el asunto de la música y de los medios masivos de comunicación como es la televisión y como podría ser la radio también. Estudios muy serios reportan que jóvenes aficionados al rock son personas mucho más susceptibles, mucho más fáciles para llegar al consumo de las drogas. Es muy importante que tú hables también de esto con tus hijos, que les enseñes a ponerle un límite al tipo de música que ellos están escuchando. Hace poco, aquí a nuestro país, vino este cantante norteamericano de rock, Marilyn Manson, y con toda una serie de cuestionamientos que él traía, promoviendo una subcultura, un amor hacia la muerte, un amor hacia el sexo en diferentes tipos, y por supuesto, con su propia vida y con sus propias palabras, invitando al uso de drogas, al uso de alcohol, etcétera, etcétera. Bien, todo este tipo de música, todo este tipo de subcultura, favorecen, como tú no tienes idea, a que los jóvenes caigan en el consumo de drogas. Tú debes de tener a tus hijos, a tus hijas, cercano a ti, tú que eres padre de familia, usted que es padre de familia, que es madre de familia, los debes de tener muy cerca a ti y debes de platicar con ellos sobre todo este ambiente cultural, de este tipo de música, programas televisivos también, en donde se fomenta mucho la violencia, en donde se fomenta mucho cuestiones sexuales. Todo esto forman parte de una subcultura y se ha demostrado contundentemente que los jóvenes que viven en ese contexto, basando sus valores en la televisión, basando sus valores en lo que la música rock principalmente enseña, son personas que tienden más al uso de drogas, de alcohol y de diferentes tipos de drogas. Por lo tanto, debe de haber un esfuerzo claro sobre este asunto para evitar que tu hijo o tu hija en un futuro se convierta en un consumidor de drogas. Este es el programa Esperanza para la Familia. Es para nosotros un gusto poder llegar hasta ustedes por este medio de comunicación. Si usted necesita de manera urgente recibir consejería u orientación en un momento de crisis familiar, intento de suicidio o depresión, puede marcar desde cualquier teléfono sin costo para ustedes al siguiente número telefónico: 018 5188 99. Para las personas que se encuentran en Bogotá, pueden ponerse en contacto a través del siguiente número telefónico: 203-5204. Le invitamos a que le escriba al consejero familiar su caso pidiéndole orientación para encontrar una solución a su problema familiar, matrimonial o personal al siguiente correo electrónico, que es todo seguido y en minúsculas: consejero@esperanzaparalafamilia.com. Si usted tiene problemas de salud emocional o conductual o relacionado con adicciones, puede también escribirle al consejero médico al siguiente correo electrónico: consejeromédico@esperanzaparalafamilia.com. Le invitamos a que visite nuestra página en internet, que es www.esperanzaparalafamilia.com, donde escuchará un programa diferente cada semana y encontrará la lista de temas disponibles para usted y su familia en audiocassette, CD y videocassette para que haga sus pedidos. También tendrá acceso a interesantes noticias y artículos que le serán de gran ayuda para dirigir a sus hijos. Queda con ustedes el doctor Salvador Cárdenas. Bien, el tercer punto es un punto muy, muy importante. El tercer punto, comentábamos, es acerca de la brecha generacional. Es decir, esa separación que existe entre los adultos y los adolescentes, entre los adultos y los jóvenes. Esta brecha generacional, en algunos hogares no se le podría llamar brecha generacional, se le debe de llamar abismo generacional, porque hay una separación enorme, muy grande,
muy profunda entre los adultos y los adolescentes o los jóvenes que forman un hogar. Si tú quieres que tu hijo sea un consumidor de drogas, una de las formas más adecuadas para que tu hijo se convierta en un consumidor de drogas es estar separado de ellos. Es vivir una vida separado de ellos, diciendo es que yo no los comprendo, los jóvenes de hoy en día son difíciles, los jóvenes de hoy en día son extraños, yo no los comprendo. Y entonces usted como padre de familia lleva una vida muy separada de ellos. Esa es una de las formas más eficaces para hacer que nuestros hijos se conviertan en consumidores de drogas. Por lo tanto, si tú deseas que tu hijo viva una vida apartado de las drogas, qué importante es que tú seas el mejor amigo de tu hijo o de tu hija. Que independientemente que los tiempos que a ti te tocó vivir cuando tú eras joven sean diferentes a los tiempos de hoy en día, que eso no sea algo que evite que tú busques tener comunión con tus hijos, hacer el esfuerzo por comprenderlos, hacer el esfuerzo por ser sus amigos, es un esfuerzo que vale la pena realizarse. Acercarte a ellos, escucharlos, tener contacto frecuente con ellos, abrazarlos, besarlos, son tus hijos, son cosas que ayudan muchísimo a que ellos se guarden precisamente de esta forma de vida que es la adicción a las drogas. Mira, quiero citar un estudio que se realizó en Estados Unidos acerca precisamente del uso de drogas y cómo el contacto de los padres de familia con los jóvenes puede ayudar a que se evite ese consumo de drogas en los jóvenes. Este estudio es un estudio muy amplio y muy serio, se llama Estudio Longitudinal Nacional de la Salud del Adolescente, que recientemente se hizo en Estados Unidos de Norteamérica. Y este estudio concluía de forma contundente que el contacto entre los padres, tanto de papá como mamá, con sus hijos adolescentes y jóvenes, era muy importante para evitar dos cosas: que el hijo viviera una vida de libertinaje sexual y que el hijo viviera una vida esclavizado a las drogas, al uso adictivo de las drogas. Este estudio concluía de forma contundente que la presencia de los padres en la vida de los hijos es de suma importancia para esto. Y quiero darte los puntos que más recalcaba este estudio acerca de la presencia de los padres en la vida de los hijos. Este estudio decía que cuando los padres tienen contacto con sus hijos, principalmente en 4 momentos del día, los hijos recibían un amplio beneficio que les ayudaba a no caer en el consumo de las drogas. Este estudio decía, y dice lo siguiente, que el contacto de los padres con los hijos temprano en la mañana, es decir, en el momento de despertarse, cuando los hijos se van levantando, cuando el padre se va levantando de la cama, es un contacto muy importante, temprano en la mañana. También otro contacto importante era a la llegada de los hijos de la escuela, después de la escuela. Cuando los hijos van llegando de la escuela, es muy importante que ellos puedan tener contacto con su mamá y, de ser posible, también con su papá. El contacto después de la escuela, que cuando los hijos regresen a casa no se encuentren con una casa vacía, no se encuentren con una casa en donde no hay nadie, o quizás esté solamente la persona que haga el aseo en la casa, o alguna otra persona ajena a la familia como tal. Es muy importante el contacto de los padres de familia con sus hijos cuando ellos regresan de la escuela. Otro punto importante de contacto es la hora de la cena. Es un factor importante que tú debes de considerar. Yo sé que durante el día hay veces que no hay tiempo para que el padre se siente a comer con los hijos. A veces el padre no regresa a casa porque está trabajando, está en una oficina, está en un trabajo que tiene un horario que le impide regresar quizás a comer a casa. Sin embargo, este estudio, que como comentaba hace rato se realizó en Estados Unidos, demuestra que si papá y mamá están presentes con los hijos a la hora de tomar la cena, en la noche, 7, 8 de la noche, 9 de la noche, a la hora que se tome la cena en tu hogar, en tu casa, esto favorece muchísimo el vínculo familiar, y al estar ese vínculo familiar sanamente llevado,
Esto ayuda a que los jóvenes y los adolescentes tengan un sentido de pertenencia a ese hogar y por lo mismo eso les ayude a estar alejados del consumo de drogas. Haz todo el esfuerzo que sea necesario, papá y mamá, para cenar frecuentemente con tus hijos en tu propia casa, en tu propio hogar, en tu propio comedor. Tú no sabes cómo ayuda esto, que tengas una plática amable con ellos a esa hora, que tengas una plática que les interese a ellos, escuchar sus pláticas, sus dudas, sus inquietudes a la hora de la cena. Es un momento muy bueno que favorece muchísimo la salud moral y mental de tus propios hijos. Y por último, el último contacto importante con los hijos es antes de irse a cama, es antes de irse a dormir. El poderlo ver, el poderle dar un saludo previo a que él se vaya a dormir, un beso si tú gustas, todo eso favorece muchísimo a la autoestima del muchacho, del joven, se siente identificado contigo, se siente amado por ti, se siente que forma parte de una familia y todo esto son argumentos muy importantes en el corazón del joven, en el corazón del adolescente, que le van a ayudar para no caer en una vida equivocada, en una ruta de vida equivocada como es esa ruta de las drogas, que como tú sabes, la persona que entra en esa vida, la persona que entra en el uso de drogas, posteriormente le es a veces muy difícil salir de todo ese asunto. Entonces este punto es muy importante. Llevamos ya analizados 3 puntos, vamos a analizar el cuarto punto. Decíamos que los estudios reportan que las personas que llevan una vida de consumismo, las personas que tienen recursos económicos, principalmente se refiere a ellas, obviamente, a las personas que tienen recursos económicos y que por lo mismo llevan una vida de consumismo, los jóvenes que viven en esas familias, se ven favorecidas las posibilidades de que estos jóvenes lleguen a consumir drogas y posteriormente lleguen a hacerse adictos a las drogas. Una vida de consumismo dice mucho de la persona que está viviendo de esa forma. La persona que está comprando y comprando cosas aún sin necesitarlas, supone que con la obtención de muchas cosas materiales va a encontrar la felicidad, va a encontrar la paz, va a encontrar la alegría de la vida, etcétera, etcétera. Y pues es obvio que los autos, la buena ropa, los buenos artículos, los buenos juguetes, los buenos juegos, no son lo que le dan la felicidad al ser humano en última instancia. Entonces, todo eso, esa forma de vida, esa forma de expresar nuestra vida, tratando de encontrar la felicidad, comprando muchas cosas innecesarias, muchos artículos muchas veces innecesarios, favorecen una idea en el pensamiento del joven. Lo importante de gastar para sentirse realizado como ser humano, como hombre, como mujer. Y bueno, esto los lleva muchas veces a gastar dinero en lo que no deben de gastar, que es precisamente en las drogas, y a la larga todo esto favorece precisamente a que el joven que no tiene un uso adecuado de los bienes que posee, acabe al rato comprando sustancias adictivas, drogas, que lo lleven precisamente a una vida equivocada en esta área. La vida de consumismo desbordado es una vida inadecuada que favorece de forma clara al consumo de las drogas. Tú debes de fomentar en tus hijos una vida distinta. Debes de ayudarlos a estar contento con lo que se tiene. Debes de ayudarlo a estar contento con lo que se puede estar teniendo en casa. No es bueno que lleves a tu hijo a una vida con excentricidades, a una vida de gastos desmedidos, sino más bien aquí lo importante en este punto es fomentar en nuestros hijos una vida sencilla. Es fomentar en nuestros hijos un contentamiento con cuestiones sencillas. Si tú te pones a analizar la vida que llevamos como seres humanos, necesita muy pocas cosas para poder vivir feliz y en paz. Necesitamos la comida que nuestro cuerpo necesita, necesitamos la ropa para cubrir nuestro cuerpo, necesitamos un techo y posiblemente algún medio de transporte. Digo posiblemente pues porque hay también camiones, hay otras formas de transporte. Realmente lo que el ser humano necesita en su vida como forma indispensable para vivir
son muy pocas cosas. Nosotros como padres de familia debemos de enfocar nuestra educación en nuestros hijos no solamente en que sean buenos profesionistas, no solamente en que sean personas responsables de su trabajo, sino también debemos de fomentar un valor muy importante, el aprender a vivir una vida sencilla y poder estar satisfechos con esa vida sencilla. Los jóvenes que en su hogar aprenden a buscar muchas cosas, a comprar muchas cosas, serán jóvenes que en un futuro sean más susceptibles a que caigan también en el consumo de las drogas. Después de todo, una vida de gran consumo te está diciendo y te está enseñando lo siguiente: lo importante es lo que tienes, lo importante es lo que consumes, lo importante es el dinero y la solvencia que tú puedas tener. Y como tú sabes, las drogas cuestan y a veces cuestan caro, y las personas, los jóvenes que crecen en ese ambiente de mucha solvencia económica, de mucha facilidad para gastar, son personas que posiblemente puedan involucrarse posteriormente en el asunto de las drogas. Y el último punto del que habíamos mencionado inicialmente es que los jóvenes tienen una actitud peligrosa ante la vida. Cuando digo los jóvenes me refiero a una forma general. Habrá jóvenes que no vivan bajo esta filosofía, pero el contexto general de los jóvenes es vivir bajo la filosofía que ya mencioné y que voy a mencionar nuevamente, que es el gozar de la vida en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, gozar el aquí y el ahora. Es una filosofía muy peligrosa. ¿Por qué? Por lo siguiente: muchas personas que se dejan llevar por este pensamiento, el pensamiento es el siguiente: lo importante en esta vida es disfrutar, lo importante en esta vida es mi felicidad, lo importante en esta vida es pasarla bien, y eso es lo que va a regir mi conducta. Bien, cuando una persona, sea joven o sea adulto o sea ya una persona de más edad, vive bajo este pensamiento, su vida se va a involucrar en un sinfín de problemas, en un sinfín de situaciones difíciles que lo van a llevar muy probablemente a estilos de vida que van a ir en contra de su propia persona y en contra de su propia familia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo distinto a la droga. ¿Qué hay en el pensamiento de un padre de familia que comete adulterio? De un hombre, de un varón que comete adulterio. Él está casado, tiene esposa, tiene hijos, y él sabe claramente que el cometer adulterio va a ofender a su esposa y que el cometer adulterio va a ofender también a sus hijos y posiblemente ese matrimonio termine muy mal. Cuando un padre de familia que sabe todo eso y que sin embargo comete adulterio, está llevando a su expresión práctica esta filosofía de la que estoy hablando. Lo importante es vivir a gusto, lo importante es mi felicidad, lo importante es mi propia satisfacción. Ese padre de familia, por dejarse llevar por ese pensamiento, va a ofender a su esposa y va a ofender a sus hijos y posiblemente todo termine en un divorcio más, en los muchos divorcios que hay en nuestro amado país México. Bien, ese tipo de filosofías te va a llevar a un sinfín de problemas. Cuando el joven piensa de esa forma, piensa que lo importante es el placer, la satisfacción personal, pues eso es precisamente lo que las drogas ofrecen. Las drogas ofrecen cierto tipo de placer, las drogas ofrecen cierto tipo de felicidad, cierto tipo de alegría, claro, momentánea y pasajera, por supuesto, pero al final de cuentas sí ofrecen algo. Las drogas sí ofrecen cierta satisfacción, cierta alegría, cierta paz, y entonces no importa para el joven cómo lograr esa alegría. Si es a través de las drogas, lo va a utilizar. Entonces, qué importante es que podamos llevar a la mente de nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, la idea siguiente: sí es importante nuestra felicidad. Por supuesto que es importante la felicidad del ser humano. Sí es importante nuestra realización personal. Claro que es importante. Sí es importante que podamos llevar
alegría a nuestra vida. Por supuesto que es importante y es el derecho de todo ser humano poder tener momentos alegres, poder tener momentos en paz, poder llevar una vida satisfactoria. Por supuesto que es importante todo eso. Pero nunca será más importante, por un lado, mi satisfacción personal, poniendo en riesgo la alegría y la satisfacción de la gente que me rodea. Volviendo al ejemplo del varón que comete adulterio. ¿Es importante la felicidad de ese varón? Por supuesto que es importante. ¿Es importante que ese hombre pueda tener alguna satisfacción, algún placer en su propia vida? Sí, sí puede ser importante. Pero jamás será más importante su alegría personal e individual que la alegría de su familia, que la componen su esposa y sus propios hijos y aún él mismo. Por lo tanto, nunca debemos de poner nuestra cuestión personal por arriba de la alegría y de la estabilidad de los demás. Eso por un lado. Y por otra parte, nunca debe de estar por arriba del uso de tu razón el asunto de tu satisfacción personal. En otras palabras, la diferencia de un ser humano con un animal, el animal puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser cualquier animal en el cual tú puedas pensar, es precisamente la gran diferencia que hay entre nosotros y los animales, es precisamente la capacidad que tenemos nosotros de pensar y de reflexionar sobre nuestra vida y sobre nuestros propios asuntos. Cuando nosotros actuamos meramente bajo un impulso, cuando nosotros actuamos meramente bajo la filosofía de satisfacer mis necesidades personales, estamos sacrificando muchas veces el uso de la razón, y eso es contrario a lo que como seres humanos debemos de vivir. Nunca debe de regir la vida de ningún ser humano el principio de que lo más importante es mi felicidad. Sí, sí es importante mi felicidad. Sin embargo, también es importante que yo aprenda a respetar mi propia conciencia y aprenda a hacer diferencia entre lo bueno y lo malo y desechar lo malo para vivir lo bueno. Cuando una persona sacrifica eso, está sacrificando una gran parte de su humanidad. Cuando una persona sacrifica el hecho de razonar, el hecho de escoger lo bueno sobre lo malo, esa persona está sacrificando gran parte de su humanidad, de su dignidad, mejor dicho, de su dignidad como ser humano. Por lo tanto, nunca debemos de poner por encima de la razón nuestros propios deseos de ser feliz, nuestros propios deseos de adquirir placer, etcétera, etcétera. Antes de nuestra felicidad, antes de nuestro deseo a satisfacer nuestro placer, debe de estar nuestra razón, nuestra propia mente, y por encima de todo esto debe de estar Dios, que es el que finalmente nos dio la vida. Quiero concluir esta plática citando un texto bíblico que aparece en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el verso 3. Dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lo repito nuevamente: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Bien, el avisado ve el mal. El avisado, la persona abre sus ojos, se da cuenta de que el mundo en el que está viviendo es un mundo que ofrece muchos valores falsos, que ofrece muchas puertas falsas. Y entonces, ¿qué hace el avisado? El avisado considera a Dios, el avisado considera su propia condición como ser humano y toma medidas para evitar que su vida vaya a tomar una ruta equivocada, vaya a tomar una ruta falsa como es la ruta de las drogas. El simple no. El simple simplemente hace lo siguiente: se da cuenta que el mundo está difícil, se da cuenta que el mundo le ofrece muchas formas de vida equivocadas y erradas, y en lugar de tomar las medidas para evitar que él mismo o la gente de su propia casa, de su propio hogar, sus hijos, vayan a caer en una vida equivocada, pues no hace nada.
simplemente permanece de forma pasiva sin tomar medidas en el asunto. Acuérdate que la palabra de Dios te dice que si tú eres avisado, tú verás el mal y te esconderás. ¿En qué sentido te esconderás? Quitarás tu vida de los lugares, quitarás tu persona de los momentos que pueden llevarte a consumir drogas, que pueden llevarte a una forma de vida inadecuada e incorrecta. Es muy importante que tú tomes muy en serio las cosas que acabamos de mencionar. Vuelvo a mencionarlas. Evitar que tus hijos lleven una vida de liberalidad sexual. Evitar, en lo que sea posible, que tus hijos vivan ese mundo de subcultura en medio de tanta violencia televisiva y en medio de esas formas de expresiones musical como es el rock and roll. Son puntos muy importantes. Evitar esa brecha generacional en tu hogar. Que tú seas una persona muy allegada a tus hijos, que tú seas una persona muy al pendiente de lo que tus hijos están viviendo y están sintiendo en su propio corazón, en su propia mente. Enseñarles a tus hijos una forma de vida sencilla, satisfecha con cuestiones sencillas, y evitar enseñarles una forma de vida basada en el consumismo desbordado. Y enseñarles a tus hijos a no vivir bajo esa filosofía equivocada de gozar el aquí y el ahora, sino más bien entender que es necesario muchas veces evitarnos momentos de placer para lograr una mejor vida a largo plazo, mejor planeada y mucho más satisfecha. Termino citando a este Premio Nobel de Literatura mexicano, el señor Octavio Paz, que él mencionó lo siguiente: millones de seres humanos, principalmente jóvenes, han sido esclavizados por un hábito que los destruye física y moralmente: las drogas. Millones de seres humanos. Yo espero que ni usted ni sus hijos vayan a formar parte de esos millones de seres humanos que hoy en día están esclavizados a las drogas y que por lo mismo se están destruyendo física, moral y agregamos espiritualmente. Recuerda, es importante que tú te guardes de todo este asunto de las drogas. Cuando tú te metes en esto, se convierte muchas veces en un camino sin salida. Que Dios te bendiga y que las palabras que hoy pudimos compartir con cada uno de ustedes, seas padre de familia o seas joven, puedan ayudarlos para cimentar un hogar más firme y libre de las drogas. En la siguiente plática seguiremos comentando sobre este asunto de las